Hola, bienvenidos a Formaré parte de los hijos de Dios. Mi nombre es Geraldo. Mi nombre es Allende, ¿cómo están? Para empezar, vamos a orar. Padre amado y Padre Santo, venimos ante ti, Señor, dándote gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí, Señor, a compartir tu palabra, Señor, y que llegue a donde tú deseas, Padre Santo, y que seas tú hablando y obrando a través de nosotros, Señor. Te damos gracias por este día, te damos gracias por elegirnos, Señor. En nombre de Jesús, bendice todo el que vaya a oír esta transmisión, Señor, y que llegue donde tú decidas. Y el que necesite, Señor, que seas para ellos, Señor. Tócalo, Señor, bendícelo así como tú has hecho con nosotros. En nombre de Jesús, te damos gracias por lo que se va a hacer aquí. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo Efesios capítulo 5. Vamos a ir, dice así, la palabra de Dios. Andad como hijos de luz. Sé pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué podemos decir de esa primera parte del capítulo 5? Que tenemos que ser imitadores de Dios. Bueno, para ser imitador de Dios debemos de poder perdonar, ¿verdad? Dios nos perdonó, entonces también nosotros debemos de poder perdonar a los demás. Eh, También debemos de dejar muchos de los dichos que dicen eh, yo perdono pero no olvido, ¿verdad? Es Sí. algo que debemos dejar atrás, así como Dios perdona nuestro pecado y nos da nueva vida y se olvida de lo que nosotros hicimos antes de aceptar a Cristo. Entonces es una forma, creo, de poder empezar a caminar bajo la voluntad de Dios. Sí, porque la palabra de Dios dice que una vez nos arrepentimos, ya Dios no se acuerda de nuestros pecados. Claro. Pero nosotros los seres humanos muchas veces decimos que perdonamos, pero todavía tenemos algo como... Es un call. Ajá, y también esto, en muchas iglesias hay muchas personas sirviendo, no han perdonado todavía. Hay muchas personas sirviendo en las iglesias que no le hablan a un familiar y no pasa nada. Y eso es serio, porque estamos siendo desobedientes a Dios. Tanto el que se sube al altar ahí, o el que está sirviendo en la iglesia, que no ha perdonado, tanto es el culpable como el que se sube al altar, como el que lo deja que se suba. Entonces es muy importante tener discernimiento y hay que arrepentirse porque Dios nos perdona y hay que perdonar, como dice aquí. Tenemos que ser imitadores imitarlo a Él, ¿verdad? También para subirse al altar muchos lo hacen nada más para poder subirse y creo que está mal. Debemos de orar o también hablar con los líderes, los pastores, la forma que uno debe de tener para subir al altar. Como así, tú dices que se suben al altar como para sentirse que están haciendo algo, como para llamar la atención o algo Bueno, así. tienen sus razones, pero lo que creo es que se suben al altar nada más para llenar un espacio. Eh, la iglesia necesita un espacio lleno y suben al próximo en línea. Y para poder llenar ese espacio, y creo que es deber de la iglesia no meter a cualquiera en el altar y poder instruir a otro o darle clase o cualquier procedimiento que sea, en vez de nada más subir al próximo porque faltó uno, porque se fue uno, porque lo que sea, y debe de ser una formalidad de poder subir al altar. Y yo diría más allá, yo diría no tan solo en el altar, porque nosotros somos altar, ¿me entiendes? No tan solo es las cuatro paredes de una iglesia, también nosotros que estamos aquí hablando, debemos de examinar nuestro corazón y decir, ¿a quién no he perdonado? ¿A quién yo tengo todavía en el corazón? Porque esto no se trata de personas en el altar nada más, el altar somos nosotros también. Sí.
Nosotros podemos hacer un altar. Yo soy un altar aquí en mi casa, ¿verdad? Un altar en cualquier sitio, pero también eso es algo bien personal. Porque muchas veces los pastores ni cuenta se dan que el que esté en el altar quizá tiene un familiar que no ha perdonado algo, una amistad o algo. Pero también ya eso es algo personal, porque solamente Dios sabe. Muchas veces los pastores están como no se enteran, no están enterados. Por eso que yo digo que es nosotros que tenemos que estar bien con Dios, porque no todo el mundo va a saber lo que nosotros hacemos, ¿entiendes? No todo el mundo sabe nuestro pensamiento, pero nosotros como cristianos debemos de ser conscientes y debemos de tener un poquito más de principio y saber, porque la palabra de Dios, Gerardo, dice, si si alguien va y le va a dar ofrenda a Dios y se acuerda que alguien tiene algo en contra de él, entonces deja ahí tu ofrenda, ¿verdad? Y ve, reconcíliate y después vuelve. Entonces, ¿cuántas personas dando ofrenda de balde, dando la ofrenda y sacrificio a Dios de balde? Porque no han perdonado. Y las iglesias deberían de hablar más de eso, porque muchas de esas ofrendas no se están yendo a Dios, lamentablemente, porque no hemos perdonado, ¿verdad? Si la palabra misma me dice a mí que tengo que perdonar primero, deja la ofrenda ahí y perdona. Y después vuelve con tu ofrenda. Entonces, ya hay algo también personal, porque los pastores tampoco van a adivinar quién está mal o quién está no, ¿verdad? Pero debe de haber un poquito más de discernimiento y también nosotros personalmente debemos de ser más conscientes, ¿verdad? Claro. Ok, vamos a seguir leyendo el versículo 3, que dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces aquí está diciendo que para los fornicarios, para la inmundicia o el avaro, una persona avara que mientras más tiene, más quiere. Fornicación, ya sabe por lo que significa fornicación. Si usted tiene un novio o una novia, no puede tener dos novios o tres novias, no puede andar echándole el ojo a otra mujer o a otro hombre. Si es casado, tiene que respetar a su esposo. Eso es fornicación. Pero yo me voy más allá de lo que es fornicación, porque también eso no se habla también. Yo digo que yo encuentro mal. Yo tengo una hija, nosotros tenemos una hija de 15 años. Y yo le digo a Dios, bueno, Dios, ayúdame. Porque muchas veces los padres hacemos hasta lo imposible para que una niña de 15 años, 16, no tenga novio. ¿Entiendes? Porque ahora, no somos perfectos ni estamos ajenos a cualquier cosa que pase, ¿verdad? Solamente yo le pido a Dios que nos libre de eso. Pero una niña con novio, yo no lo veo bien. No lo veo bien porque a muy temprana edad, ¿quién va a decir que ese va a ser el novio de toda su vida? ¿Verdad? Porque no saben ni lo que quieren todavía. Entonces también, ok, vamos a suponer que sí sea el hombre de su vida y se casen, porque puede pasar, ¿verdad? Puede pasar. Se pueden casar, ay, esa era mi novia desde los 15 años y ya tenemos 25 o tenemos 20 y nos vamos a casar. Puede pasar. Pero ok, ¿y quién nos dice a nosotros que dentro de el tiempo que ellos están supuestos a durar como novio para después casarse, no pase algo? ¿Verdad? Porque la Biblia, la palabra de Dios dice
que prácticamente, lo estoy diciendo con mi palabra porque así no es que lo dice, no podemos jugar con fuego. Entonces, ¿qué hace una niña con un novio o un niño con una novia? Lo mismo, de 15 y 16 años. Entonces, de aquí a que sea tiempo de casarse, ¿quién? Mira, no se puede jugar con fuego. En un momento pueden fornicar porque están jugando con fuego. En lo que llega el tiempo de casarse, están jugando con fuego. Y vuelvo y digo, Dios nos libre porque tenemos una hija. Nosotros no estamos exentos a que pase, pero no me gustaría estar en ese zapato porque es duro, ¿verdad? Porque estamos hablando de fornicación y fornicación, nosotros podemos fallar hasta con la mente, podemos nosotros fallar. Y eso es algo que nadie habla, pero es difícil, más como está el mundo ahora que está muy avanzado, ¿verdad, Gerardo? Y de la inmundicia y todo eso. Bueno, con el libertaje que hay, con el libertinaje. Con el libertinaje que hay, es difícil porque también tienen acceso a tantas cosas que aunque eso no es lo que estén buscando, lo encuentran, ¿verdad? Sí. Entonces ese es el tiempo difícil que vivimos. Y no solo la de 15, pero ya hemos visto niños de 8, 9 años, ¿verdad? Hablando cosas obscenas, ¿verdad? Y mencionando cosas, entonces son cosas pero ya eso tiene que ver de la educación de la familia, también en la casa, ¿verdad? Eso tiene que ver con todo, porque si tienen acceso a tabletas y cosas, van a ver de todo. Entonces ese es el mundo que vivimos ahora, con la información está más accesible, más que nunca. Los niños tienen tanta cosa, libertinaje y tanta información sin regla, ¿verdad? Porque, no lo veas, ok. Pero cuando tú estás en tu cuarto, cuando tú estás en el carro, cuando tú estás manejando, entonces tienen acceso a demasiado temprana edad. Y ahí es que está. Lo que hay que estar más pendiente de los niños cuando tengan su tableta y eso, qué están hablando, qué están viendo. Y también podemos, ¿cómo se dice? Cerrar el acceso de muchas aplicaciones también. Y se le puede poner tiempo a las aplicaciones para que no duren tanto. Pero aquí está hablando también, aparte de eso, está hablando de que nos tenemos que alejar de la inmundicia, todo lo que tiene que ver con el mundo, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el mundo es lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Claro. Eso es muy fácil, porque mucha gente ha preguntado, que tenemos que alejarnos del mundo, pero ¿qué son las cosas del mundo? En todo lo que es contrario a la palabra de Dios, porque muchas personas creen en Dios, pero no creen en lo que la Biblia, no creen en lo que la Biblia dice, porque en los mandatos, porque a nadie le gusta que lo corrijan. Eso es por eso. Porque yo te aseguro que si la Biblia hablara de que ay, qué lindos somos y nos estuvieran sobando, si la palabra no estuviera acariciando, ahí todo el mundo creyera de la Biblia. Pero como es un mandato, todo lo prohibido es lo primero que el hombre hace. Eso es así, ¿verdad? Entonces, dice también que la avaricia, Dios no tiene nada que ver con la avaricia. Mientras más tenemos, más queremos, ¿verdad? Eso es avaricia. No podemos estar hablando, mira, aquí dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Nosotros no podemos estar hablando vulgarmente. Ya cuando nosotros llegamos a Cristo, ya hasta nuestro vocabulario cambia. Nosotros no podemos estar hablando necedades, ni siquiera estar relajando con eso, porque yo he visto gente que se hacen llamar cristiana, pero comienzan a relajar con palabras deshonestas, con palabras vulgares, y lo cogen como si fuera un chiste. Y lo peor de todo es que cuando uno está ahí al lado, uno se ríe. Entonces, ese es el problema muchas veces de este tipo de personas, porque todo lo que estamos alrededor de esa persona, cuando dicen un chiste, uno se ríe, ¿verdad? Que no ha pasado a nosotros. Claro. Yo digo, y cuando nos pasa, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho? Ay, está mal. Está mal. Nos reímos, ¿verdad? Porque nosotros no estamos diciendo que nunca nos ha pasado, pero nos reímos. Y después yo le digo, Gerardo, estuvo mal, nos reímos. Entonces hay que tener cuidado hasta con la persona que uno se junta, porque es que uno acaba haciendo lo mismo.
nos arrastra, ¿verdad, Sí, Gerardo? por más que uno no quiera, se te pega. Porque si tú andas con un familiar y tú sabes cómo ese familiar y a lo primero está bien, pero al rato de tú tanto tiempo con él, tú te sueltas y te ríes o participas sin querer y después tienes que echarte para atrás porque está viendo que está mal. Sí, porque aquí dice en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo estábamos en la tiniebla, entonces ahora tenemos que ser luz. Entonces aquí dice, así que no se hagan cómplices de ellos. O ahí Entonces, lo dice así. entonces ahí te Ajá. enseña. Y entonces ¿verdad? cuando uno se ríe, uno se hace Uno se cómplice. hace cómplice, exacto. Sí, hasta sin abrir la boca que uno se ría. Entonces dice, el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de que ellos hacen en secreto, de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Como por ejemplo ahora, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé de alguien, porque es que aquí está hablando de los cristianos, es que obvio no va a hablar de la gente del mundo, porque la gente del mundo va a hacer este tipo de cosas y lo va a ver normal. Aquí se está refiriendo a los cristianos. Entonces, si nosotros vemos un cristiano que está hablando cosas vulgares, que está fornicando, está haciendo esto, aquí dice que a Dios no le agrada que yo venga y te diga, oh Gerardo, ¿tú sabes qué está haciendo fulana? O fulano está haciendo esto y esto. Aquí eso es lo que se refieren, él dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Por eso, entonces, por ejemplo, ahora estamos hablando que Dios no va de acuerdo con la fornicación, Dios no va de acuerdo con la avaricia, entonces ya nosotros estamos poniendo eso en evidencia. Ya si esa persona o lo que sea oyen este video o oyen a alguien que está hablando la palabra de Dios, entonces ya la palabra de Dios, no nosotros, la palabra de Dios pone en evidencia lo que a Dios no le gusta. Entonces, en vez de yo estar hablando con Gerardo aquí en secreto, mira, fulana hizo esto, entonces venimos y lo decimos con la palabra de Dios. Porque también hay otra cosa, Gerardo. Yo he visto mucha gente que dicen, ay, el pastor está hablando de mí. Ay, ustedes en el video están hablando de mí. Yo he oído mucha gente que dice que no usemos la palabra de Dios para juzgar a los otros. Entonces, ¿qué uso? ¿La mía? Entonces, ay, yo voy a decir, ay, Gerardo, no, Gerardo, no vamos a hablar de Efesios 5, porque yo conozco a fulana que está fornicando y es amiga mía, y cuando oiga el video va a decir que yo estoy hablando de ella. Entonces yo estoy supuesta a no hablar de la palabra de Dios porque yo conozco a alguien que está haciendo lo mal hecho. Por eso que la palabra de Dios, Gerardo, es para redarguir, la palabra de Dios es para corregir. Entonces, si yo estoy leyendo el capítulo 3 y 4. Porque yo tengo una amiga o un amigo que está fornicando no sé, está haciendo todo lo que dice el capítulo 5. Gerardo, no. No, Gerardo. Acuérdate de fulano y fulana que están haciendo eso y después van a creer que estamos hablando de ella. No, vamos a saltar el capítulo 7. Vamos al 6 para que después no crean que están hablando. Entonces yo no puedo poner nada en Facebook, yo no puedo hablar la palabra de Dios porque alguien que le tocó ponerse esa camisa cree que yo estoy hablando de ella. Yo estoy hablando la palabra. Yo estoy hablando la palabra. ¿Entiendes? Porque la palabra es para eso, para corregir. No somos él y yo que estamos corrigiendo, es la palabra. Entonces, si a alguien le toca lo que está hablando aquí, no nos estamos refiriendo a ustedes. Es la palabra, porque no me acuerdo dónde que lo dice, pero la palabra dice, no te atrevas, o sea, esa no es lo que dice que no le podemos ni quitar ni agregar a la palabra. ¿Entiendes?
Entonces, ¿cómo yo voy a saltar del capítulo 3 al 6? Porque el 4 y el 5 hay alguien que, ay no, ¿y qué va a decir fulana? Va a creer que... No, no, nosotros tenemos que hablar la palabra, porque si nos sentamos aquí a hablar de la palabra, yo no voy a volar capítulos porque yo conozco gente que están haciendo eso. Entonces, a mí me han dicho, no, porque ustedes no pueden usar la palabra porque para referirse a cierta persona. Y yo, pero estamos hablando la palabra. Si uno no habla la palabra, ¿cómo? Hay gente que ni lee la Biblia. Hay gente que va a la iglesia y ni lee la Biblia. Nada más se come lo que dice el pastor y todo dice amén, sin saber si es bíblico que lo que está diciendo el pastor, ¿verdad? Claro. Muchas veces, la mayoría de las veces la gente no saben de la Biblia, nada más saben capítulos, por famoso que sean, porque es pero lo sacan de contexto los capítulos. porque sea lo que se usa en la mayoría de la iglesia, pero no revisan el antes y después el contexto, del contexto. El contexto. ¿Verdad? Sí, porque, entonces, por eso es que el tiempo que uno pasa en la iglesia no es suficiente para aprender. No, un domingo no es suficiente la media hora, una hora y media, lo que se hace en los domingos. Por eso es que deben de estudiar, debemos, ¿verdad? Porque yo me incluyo, debemos de estudiar la Biblia aparte y Dios no habla, ¿verdad? Entonces uno le pide a Dios que le hable con una palabra, lo que me toque a mí, que no tiene que ser lo mismo que te toque a ti, pero aprendemos y estudiar, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y leer contexto antes y después para cuando hablen y digan, en este capítulo dice esto, ya tú lo leíste o tú vas aprendiendo, ok, él dijo esto o esta persona dijo esto, déjame ver. Cuando yo llegue a mi casa, leo antes y después para coger el concepto entero, porque hacen una historia de un versículo y la gente se lo creen, pero no entienden por qué y cómo funciona, ¿verdad? Nada más, bueno, mi pastor me dijo y no debe de ser dicen así. que no oíste lo que dijo el pastor. Ah, sí, yo lo oí, pero yo lo voy a estudiar ahora a ver si es verdad. Entonces, eso de sacar las cosas fuera del contexto, por ejemplo, esto es muy famoso. No juzgue porque no juzgue porque tú no puedes juzgar, el único que juzga es Dios, ¿entiendes? Pero la palabra de Dios dice que juzguemos con sano juicio. Entonces, la palabra de Dios nos manda a juzgar. Entonces, esto es un tema muy complicado porque la palabra de Dios dice, primero, oye, hay que tener inteligencia para entender esto. Primero, sácate la viga que tú tienes en los ojos para luego tú ver lo que tiene el otro. Entonces, una vez ya yo sé mis pecados, una vez yo digo, Señor, yo sé que yo soy esto y esto y esto, porque yo tengo mucho. Una vez yo estoy luchando con muchas cosas. Entonces, una vez yo reconozco cuáles son mis cosas, entonces ya yo la puedo ver en otras personas. Pero esto es muy, muy controversial, porque mira, ¿qué usó Dios con Balaam cuando cuando le ofrecieron dinero para que él maldijera el pueblo de Israel? Le ofrecieron dinero y él fue y habló con Dios. Dios dijo no, pero como le ofrecieron dinero, él fue y habló otra vez. ¿Puedo maldecirlo? ¿Verdad? Dios dijo no, pero ya al último ya Dios le dijo vete, pero no, Dios no estaba de acuerdo. ¿Cómo Dios va a estar de acuerdo para que maldigan su pueblo? No, pero que tuvo que usar Dios para que Balaam se diera cuenta que no, ¿verdad? Él usó su burro, usó la burra, ¿verdad? Entonces, mira, yo he aprendido tanto de esto, mira, es que mira, te voy a decir algo. Un ejemplo, si yo tengo un pecado y viene otra persona con ese mismo pecado a decirme, mira, esto está mal lo que estás haciendo, esto está mal. ¿Cómo yo en mi sano juicio voy a decir, ¿y tú quién te cree? Porque tú lo estás haciendo también. ¿Y tú quién te cree? ¿Tú te crees santa? Que tú vienes a hacerme... Yo tengo que estar agradecida con esa persona que me está abriendo los ojos y quizás me pueda salvar del infierno, quizás me pueda salvar de las garras del enemigo. Porque
Dios usó el burro para hablarle a Balaam que no fuera a maldecir. Entonces, Dios puede usar a cualquier persona. Además, Gerardo, yo acepto cualquier crítica, yo acepto cualquier corrección de cualquiera. Yo no tengo que mirar el pecado que tiene la otra persona para yo aceptar su corrección, porque la corrección me conviene a mí. La corrección que cualquiera me puede hacer me conviene a mí, me puede salvar a mí. Entonces, otra cosa, Gerardo, qué sé yo, si, por ejemplo, vamos a poner, si yo estoy haciendo el mismo pecado, te voy a poner a ti, si tú estás haciendo lo mismo que yo malo, y tú me vienes y me dices, Allende, yo creo que eso está mal lo que tú estás haciendo, ¿cómo yo te voy a decir, pero ¿y quién te cree tú? ¿Tú lo estás haciendo también? Me pongo a la defensiva así como los gatos, en vez de yo decirte gracias, me estás librando de algo. Claro. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si tú estás de rodillas toda la noche diciendo, Dios, quítame esto, y que no puedo, Dios, quítame esto. Yo no sé la lucha que tú tienes para que Dios te quite eso, porque ya tuviste tu viga en tu ojo, ¿verdad? Claro. Una cosa es que yo vea mi viga en mi ojo y yo esté luchando para que me quite esa paja de mi ojo, pero ya, como ya yo vi mi paja, ya yo puedo ver la otra. Entonces, yo no sé si tú estás de rodillas luchando con tu pecado y tú vienes a querer humildemente, porque me amas, a quererme salvar a mí, ¿verdad? Yo no sé, pero ¿cómo no ponemos la mayoría de gente así como los gatos? ¿Y tú quién te crees santo? ¿Tú te crees una santa que...? Entonces, perdón, yo quise tratar de salvarte de algo, perdón, tú no sabes si yo estoy de rodillas toda la noche diciéndole a Dios que me quite eso. Entonces, por eso yo cojo la corrección de cualquier persona, porque Dios puede usar a cualquier persona para corregirte. Y muchos pastores creen que no se le puede corregir porque ellos son perfectos y nadie es perfecto. Dios puede usar cualquiera para corregir a otra persona. Es lo que yo entiendo. Bueno, eso, entre la Biblia te ha enseñado que Dios usa lo que sea y a cualquiera para poder hablarle a la persona. Entonces, lo que nos falta a nosotros como humanos, empezando del más bajito al más alto, es tener la humildad de aceptar la corrección. Porque podemos saber que estamos mal, pero no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Es igual que cuando tú estás en la escuela. Ven aquí que tú estás haciendo. Usted me vio, usted sabe, ¿verdad? Entonces, sabiendo que es verdad. Sabiendo que es verdad, como quiera te pone a la defensiva para que no te llame la atención o para no quedar, ¿cómo se dice? Para no quedar al descubierto. Al descubierto en la clase, ¿verdad? Entonces, eso es. Nosotros no nos gusta aceptar la corrección y no tenemos la humildad para aceptarlo. Bueno, nos gusta comentar y hablar del otro y corregir al otro, ¿verdad? Entonces, y Dios nos manda a ser humildes, porque esa es una de las prioridades que nosotros como cristianos debemos ser. Tenemos que ser humildes, porque el que se quiere enaltecer y creer que no falla, pues Dios a su tiempo lo baja. Eso es así. El cristiano tiene un problema. El cristiano, por más que sea cristiano, tiene que aceptar cuando lo corrigen o no corrigen, ¿verdad? Porque para eso nos congregamos, para eso hacemos una nueva familia, para eso Dios nos manda a congregarnos con los mismos cristianos. No es para criticar ni hablar mal, es para ayudarnos unos a nosotros, porque al final del día estamos buscando lo mismo, estamos buscando la salvación. Entonces, yo no puedo juntarme con el primo amigo mío a todos los días, toda la semana, hacer lo mismo y después ir el domingo a la iglesia y creer que no están hablando de mí. Pero es que están hablando de ti, porque si la palabra te tocó es porque es para ti, ¿verdad? Entonces, aprende a coger la palabra cuando es para ti. No es por malo ni es por lo que sea, pero si tú llegaste a la iglesia, pues Dios te quiso hablar. Y si Dios te quiso hablar a través del que está hablando, pues acéptalo humildemente y siéntate para atrás y piensa, wow, eso me está hablando a mí después de esta semana que yo he pasado, ¿verdad? Y no creer que el pastor está hablando de ti, porque es que está hablando la palabra. Y la palabra es para corregir. El pastor no tiene que saltar versículos porque sabe que en la iglesia está pasando esto y, ay no, yo no voy a hablar esto porque en la iglesia está pasando, o lo pasa por arriba. Ve como en algunas iglesias hablan de Jezabel, pero nada más hablan de Jezabel
de que ella era manipuladora, que ella controlaba al rey, a su esposo, que lo controlaba, y comienzan a decir, no podemos ser como Jezabel, controladora, no, tenemos que, el hombre es la cabeza del hogar, pero nunca hablan de la sensualidad que tenía Jezabel. Nunca hablan de eso, nada más hablan que ella era, ¿cómo se dice eso? Como que ella manipulaba al esposo, ella era una manipuladora y ella mandaba, nada más hablan eso, pero ¿dónde dejan la parte sensual de Jezabel? La mujer no debe de ser sensual, ¿entiendes? Porque ese es un tema ya, ese es otro tema, porque muchos dicen que lo que Dios mira es el corazón. Sí, pero no saquen fuera de contexto la cosa. Cuando Dios dijo, yo miro el corazón, se lo estaba diciendo a Samuel, que Samuel estaba buscando a quién era que iba a ungir. Y Samuel estaba mirando gente fuerte, los hermanos de David, los fuertes. Y como era un rey que estaban buscando, Samuel estaba buscando una gente fuerte, porque el rey debe de ser un luchador fuerte. Entonces, no, Dios lo que estaba buscando era el corazón de David, un hombre que se entregó a Dios totalmente. Entonces, no pueden decir que Dios mira nada más el corazón y que la mujer se puede ir ajustar, que no se puede ni subir en el altar. No, ¿entiendes? Tenemos que ser más conscientes, porque sí, Dios mira el corazón, pero cuando Dios te transforma, como dice la palabra, dice, de adentro para afuera. Dios no se queda adentro, porque entonces estamos diciendo que Dios hace la cosa por mitad, porque yo no puedo seguir vistiendo igual como antes si Dios me cambió. Entonces, ¿dónde dejan el versículo que la mujer debe de vestir decorosamente? Ese versículo lo borran de la Biblia y nada más dicen que Dios mira lo de adentro. Entonces sacan de contexto que él mira lo del corazón, pero él se refirió a Samuel en ese momento. Porque si no, no existiera el versículo que dice que la mujer debe de vestir decorosamente. Entonces, si Dios mira el corazón, ¿para qué está ese versículo ahí? ¿Verdad? Entonces vamos a seguir. Dice en el versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tenemos que despertar de este sueño, porque el enemigo tiene el entendimiento entenebrecido, lo tiene tapado. Muchas cosas antes yo lo tenía, yo ni me hablaban de eso y yo decía, ay, esta sí está exagerada. Y no, inmediatamente yo comencé a leer la palabra, es como que me quitaron eso de los ojos. A mí nadie me quitó la venda de los ojos, el que me la quitó fue Dios. Con la palabra. Aquí nadie me quitó eso, ya Dios me lo había quitado, ¿entiendes? Ya la misma palabra me lo había quitado, porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Tú te pones a estudiarla y estudiarla, ay, no entiendo esto, Dios mío, y te pones a estudiar, y Dios te va a hablar, porque muchas veces la leemos por arribita, sí, y no. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, perdón, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien, sé llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, no para que nos vean, no, le estamos cantando a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí está dice muchas cosas aquí. Claro. Dice, aprovechando bien el tiempo. Esta palabra me llama mucho la atención. Aprovechando bien el tiempo. Siempre dejamos a las cosas de Dios de último. No, es que estoy muy ocupada. No, que estoy haciendo. Hay que aprovechar el tiempo. Y
estudiar la palabra, aprovechar el tiempo a hablarle de Dios a los demás, aprovechar el tiempo para todo. Uno no sabe el día que se va a morir. Hay que aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Y muchas veces somos tan haraganes para las cosas de Dios que nada más hacemos un par de cositas al año y ya creemos que trabajamos para Dios. No, como congregación, como iglesia, debemos trabajar todos, porque se supone que, ¿verdad? Que para eso estamos, ¿verdad? Claro. Bueno, aprovechando el tiempo, ¿por qué? Porque Cristo viene. Por más que no lo quieran creer, eso es una realidad. Si se pone a ver cómo está el mundo y lo rápido que van cambiando todas las cosas, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay un poder sobrenatural y ese es Dios. Y Cristo viene, para el que quiera creerlo, alítense, prepárense, busquen de Dios, arrepiéntanse, ¿verdad? Porque todos los días tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Porque todos los días tienen su propia batalla, pero Cristo viene. Lo único que les puedo decir, prepárense, porque esto va de malo en peor, y el único que nos puede salvar y guiar es Dios, y mantenerse firme en Él. Como yo siempre he dicho, no esperemos una pandemia para buscar de Dios, porque yo me acuerdo que en el 2019 todos eran cristianos. Todos eran cristianos. Ahí estaba todo el mundo adorando a Dios, todo el mundo se sabía todos los cantos. Gente que no quería saber de Dios y hasta la Biblia se sabían, ya decían, porque estaban comiendo murciélago o vino esto. No, ya ahí todo el mundo se sabía la Biblia, ahí estaba todo el mundo buscando versículos. Porque cuando estamos asustados, ¿verdad? Una persona puede que no hable de Dios nunca y no cree en Dios o esté enojado con Dios, pero cuando llega un momento así, el primero que aclaman es a Dios. Eso no falla. Eso no falla. Entonces no esperemos una pandemia para buscar de Dios, ¿verdad? Entonces dice, mira, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Eso también me llama la atención, porque muchas veces nosotros queremos ser más inteligentes que Dios. Yo creo que así es mejor. No, porque esto me funciona, así que yo lo voy a hacer, porque esto me ha funcionado y esto es lo que yo voy a hacer. Y se nos olvida cómo es que Dios nos dice que hagamos las cosas. Si Dios me dice a mí, vete por el camino A, por ahí es que yo te quiero, y yo digo, pero la palabra de Dios dice que me vaya por el camino A, pero el camino C está más corto, Gerardo. Mira, si yo me voy por ahí y salgo así y gano tiempo y hago esto, entonces eso es lo que hacemos. Claro. Lamentablemente eso es lo que quiere decir aquí, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que yo obedezca a la palabra que están aquí. Como si la palabra de Dios dice que Él dejó 99 y se fue atrás de una sola porque dejó los 99 ahí. ¿Cómo a mí me va a decir una persona que estaba haciendo algo para ayudar a la gente y como vio que de 50 bajaron a 5, ya no lo va a hacer porque bajaron a 5? Entonces, ¿qué pasa? Somos insensatos porque si Dios dejó 99 para ir atrás de una, ¿por qué a ti te quedan 5 y tú no te vas atrás de las 5? Todavía más te quedan y Dios se fue por una y todavía nos quedan 5 y no, ya eso hay que tumbarlo, porque teníamos 50 gente y ya nada más nos quedan 5. No, eso quiere decir que no vale la pena. ¿Es en serio? Y yo de verdad me quedo sorprendida muchas veces, porque si Él se fue atrás de una, porque yo no me voy atrás de 5. Entonces muchas veces nos vamos por el atajo. No, es que a mí me resulta esto y no hacemos la voluntad de Dios y de esto no se habla, ¿verdad? Porque nos sale bien, nos conviene según los ojos de nosotros, ¿verdad? No la voluntad de Dios. Claro. Pero también dice aquí que no nos embriaguemos con vino, sino que nos embriaguemos del Espíritu Santo. Y no se trata de caer, como hay hay mucha gente en muchas iglesias que dicen, ay, me embriagó el Espíritu Santo y están relajando con eso, se ponen que así. Con eso no se relaja, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando aquí lo que quiere decir es que cuando una persona se emborracha con vino, aquí dice vino, vamos, alcohol, cuando una persona se emborracha, no está en sus cabales,
¿verdad? Cuando se le pasa cuando se le pasa lo borracho, dice, yo hice eso, o yo dije eso, wow, yo nada más digo eso cuando me emborracho, yo nada más digo las cosas cuando, ¿verdad? Porque no están en sus 5 sentidos. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros nos olvidamos de las cosas del mundo y lo que queremos ser es la voluntad de Dios. Eso es lo que se requiere. Estamos tan llenos de Dios, así como el que se emborracha, nosotros tenemos que embriagarnos, pero con el Espíritu Santo, o sea, llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que actuemos de una manera. Eso es lo que yo voy a hacer, no me importa lo que digan los demás. Eso es lo que yo voy a hacer, eso es lo que está en mi corazón, mi cabeza, mi mente, mi sentido. ¿Verdad que eso es así? Este capítulo 5 de Efesios es muy, todavía faltan mucho, pero entonces tenemos ya mucho. Esto tenemos que dejarlo para otro día, porque está muy poderosa. Esto nos enseña. Muchas veces nosotros nos hacemos preguntas, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Y yo era uno, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues no entiendo qué es lo que Dios quiere. Si leemos la Biblia, nos dice lo que Dios quiere. Dios no vas a hablar, Dios te va a tocar, Dios te va a enseñar, Dios te va a instruir, pero sin la palabra no tiene nada. La oración es una parte, pero la palabra es otra parte, y la palabra es igual de importante que la oración. Porque este libro que él nos dejó aquí, este guía, es para algo. Y aquí te dice lo que puede y lo que no puede hacer, lo que debe y lo que no debe hacer. Y todito tenemos diferentes batallas, ¿verdad? Sí. Pero esto te lo dice todo. Aquí está. No es ningún secreto. No es un libro mágico. No tienes que ir a que te lean nada. Está aquí. Entonces, si tú quieres aprender y cómo cambiar tu vida y cómo hacer la cosa bajo la voluntad de Dios, lee la palabra, es sencillo. Sí, y yo quiero decir por último que no juzguemos a los demás porque lo veamos haciendo algo malo, porque uno no sabe si ellos están de rodillas luchando con eso, pidiéndole a Dios que le quite eso, ¿verdad? Porque es muy lamentable escuchar a un cristiano que diga, ay, pero tú que hablas eso y mira como, no, uno no, yo no sé la lucha que tiene esa persona, por eso es que la Biblia nos manda a hablarle con amor a las personas que están haciendo cosas así, cosas que no van con Dios. Entonces, debemos de corregirnos con amor, porque uno no sabe la batalla que está teniendo la otra persona. Yo no sé si Gerardo está de rodillas luchando con algo, ¿entiendes? Dios, quítame esto, que no puedo, no puedo. Entonces viene otra persona y lo ve en la calle y cree que a él no le importa. Entonces nosotros no sabemos qué persona está de rodillas luchando con algo. Por eso que hay que ir con amor, ¿verdad? Ese es un buen consejo que yo daría, porque yo lo he aprendido eso, ¿entiendes? Entonces, eh, Una cosa más. Si nosotros queremos cambio, tenemos que hacer el cambio. Nosotros, el cambio no nos va a llegar porque nos llega. Ahora, que Dios lo puede hacer, si Él cree que yo lo necesito, lo puede hacer. Pero el cambio viene de uno. El cambio viene de uno. Tú tienes que hacer la iniciativa, tener la iniciativa de cambiar para que Dios vaya trabajando contigo. Porque yo no hago nada con decir, Dios, ayúdame con el alcohol, ayúdame con el alcohol. Todos los días yo quiero dejar de beber, pero no dejo de beber. Las batallas son un día a la vez. Por eso es que la palabra dice, todos los días tienes su afán. No te preocupes por lo de mañana, preocúpate por lo de hoy. Entonces, si yo le digo a Dios, hoy no voy a beber, entonces mi deber es hoy tratar de no beber. Me pasé el día entero sin beber, llegó las 6, fallaste, pero mañana es otro día. Mañana llegaste hasta las 6, entonces mañana ya tú te puedes pasar el día. Entonces, para tener el cambio y que Dios nos guíe y nos ayude, también tenemos que tener nuestra parte para poder iniciar el cambio. Entonces, sí. por favor, busquen y busquen la voluntad de Dios y que lo ayude con lo que estén batallando, porque es fácil decirlo, pero es difícil actuar. Entonces, ponemos de nuestra parte para que Dios también nos guíe y nos ayude y no nada más esperar el milagro de Dios que venga, porque yo no tengo suficiente poder y madurez
para iniciar el cambio. Sí. También queremos decir a las personas que necesiten oración, que se comuniquen con nosotros en privado. Y bueno, ahí le estamos dejando el número que pueden comunicarse con nosotros. Si quieren cualquier oración, ya quiere que él ore por ustedes o yo, o que los dos oremos por ustedes, pueden tirarnos en el número que está aquí en la pantalla y pueden tirarnos y nosotros con mucho gusto vamos a orar. Si quieren, podemos hasta ir a sus casas a orar, porque de eso se trata, ¿no? De que conozcamos a Dios, de que estamos creciendo juntos. Y también queremos invitarlo a que todos los miércoles ya tenemos oración en español de 7 a 8 en la iglesia. La dirección de la iglesia, el 1310 de Garbers Church Road. Sí, la iglesia, el nombre. Harrisonburg First Assembly. La primera asamblea de Dios de Harrisonburg. Sí, es la que está detrás de Walmart de la 42, que se llama Asamblea de Dios. Es en inglés, pero va a empezar un ministerio en español pronto, si Dios quiere. Y ya tenemos oración los miércoles. Tenemos un horario, bueno, el que le interese que no esté en una iglesia, porque ya si usted tiene su iglesia, ya tiene su iglesia, ¿verdad? Entonces, lo que no tengan iglesia, también se pueden comunicar con nosotros y tenemos transporte para buscarlo si no tienen cómo ir. Es a las 10 de la mañana todos los domingos y ellos facilitan transporte para ir a buscarlo. Tienen cuidado de niños desde bebé hasta un joven. Entonces, y muy buena la clase que dan. Entonces, los miércoles, mañana me imagino que no, porque por el clima, pero creo que la iglesia va a estar cerrada mañana por el clima, pero ya tenemos oración en español de 7 a 8, muy bueno. Y también tenemos los estudios bíblicos cada 15 días aquí en mi casa, que con mucho gusto también le damos más información de eso. En los estudios bíblicos no lo hacemos nosotros, simplemente nosotros prestamos la casa al que quiera buscar de Dios. Aquí viene alguien preparado para hablar de eso. Entonces, porque también nosotros nos estamos preparando, nunca dejamos de prepararnos. Y bueno, eso es todo lo que le queríamos decir. Nos vemos en otro, ¿verdad? En otro estudio. Y ya saben, si necesitan oración, nos pueden llamar en el número que está en pantalla. Gracias, que pasen bien. Buena tarde, buena noche, buenos días, dependiendo de donde estén. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén, mucho gusto de estar con ustedes.